El concepto, el concepto de apreciación de las pruebas se refiere a dos actividades intelectuales claramente diferenciadas. La actividad de interpretación y la actividad de valoración de la prueba. La actividad de interpretación se da cuando el juez determina el resultado que se desprende de la prueba, es decir, cuando adquiere certeza de lo que el testigo ha dicho o de la conclusión a la que llega el perito, con base en los criterios de lógica, experiencia, ciencia y correcto entendimiento humano. Por su parte, la actividad de valoración se da cuando el juez determina el valor concreto que debe atribuirse al dicho del testigo o a la conclusión del perito, es decir, el mayor o menor crédito que el elemento probatorio ofrece. En otras palabras, cuando la persona juzgadora valora la prueba, lo que hace es determinar el peso que ésta tiene en su convicción. La actividad de interpretación tiene que ver con el entendimiento y comprensión de la prueba. Un error en la interpretación supone que la persona juzgadora no ha captado el contenido exacto de lo dicho por el testigo, mientras que un error en la valoración implica que se ha concedido a la fuente o medio de prueba un valor que no le corresponde. Así, un error en la interpretación repercute siempre en la valoración, mientras que un error en la valoración no tiene por qué afectar la interpretación. Respecto a la interpretación de la prueba no pueden existir reglas, claro, aunque existen los criterios de lógica, experiencia, ciencia y correcto entendimiento. Mientras sí es posible la existencia de reglas legales en relación con la valoración, porque es normal que en algunas legislaciones se diga, como se decía en la nuestra en 1990, que la confesión era plena prueba. Cuando en doctrina o en teoría se habla de la prueba legal o prueba libre de, de prueba tasada, no nos referimos a la interpretación de la prueba, sino a la valoración de la prueba. Y cuando hablamos de libre apreciación de la prueba, no significa en absoluto que el juzgado tenga absoluta discrecionalidad para valorar la prueba. Más bien lo contrario, el juzgador aprecia según su propio criterio, pero ateniéndose a reglas de coherencia lógica. La persona juzgadora debe incluir en la sentencia el razonamiento de la prueba, es decir, tendrá que describir las operaciones lógicas que permiten comprender cómo ha llegado a la conclusión probatoria. Y esto refiriéndose a todas las pruebas. Tiene que explicar por qué eh, considera una prueba mejor que la otra, o de mayor convicción que la otra, de mayor peso que la otra. Eh, Tiene que explicar cómo esa prueba le ha permitido llegar a una determinada convicción. Lo que normalmente sucede en nuestros ordenamientos jurídicos es que existe una combinación de la prueba tasada y la libre valoración de la prueba. Eh, por ejemplo, en derecho laboral, en riesgos laborales, existe una prueba que, que en la práctica tiene mayor peso, que es la prueba pericial, mientras que en otras materias sucede algo similar con determinado tipo de pruebas. Eh, en fin, otro elemento que aporta novedoso el nuevo Código Procesal Civil es el que se refiere a la conducta de las partes durante el procedimiento, el, la cual puede constituir un elemento de convicción ratificante de las pruebas. Es decir, lo que quiere decir aquí el legislador es que si la parte se comporta bajo el principio de buena fe, eso se va a notar durante todo el proceso. Si la parte se comporta bajo un principio de mala fe, de obstrucción, también se va a notar en el proceso. Y eso tiene que ser tomado en cuenta a la hora de ponderar los elementos de convicción, de valorar las pruebas.
Finalmente es muy importante considerar lo siguiente. Este proceso de apreciación de la prueba también tiene que realizarlo, tiene que ejecutarlo el litigante a, eh, de previo a la presentación de la prueba. Estos criterios tienen que convertirse en criterios de dirección jurídica del proceso. Mi prueba tiene que pasar precisamente por el tamiz que yo hago respecto a utilizando los criterios de lógica, de experiencia, de ciencia y correcto entendimiento. Ahora, la gran pregunta, ¿utilizaré yo como litigante esos criterios de lógica, experiencia, ciencia y correcto entendimiento? Pues dependerá de mi capacitación y también dependerá de la disciplina con la que tome el caso. Eso implica que en cada materia o con cada caso vienen materias de distinta índole o elementos informativos de distinta naturaleza que yo debo estudiar y sobre los cuales debo prepararme para poder aplicar esos criterios.